Buen día mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Para mí es un gusto y un privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor, seguir aprendiendo de esta carta de Primera a los Corintios. Hoy vamos a continuar con el capítulo 10 de esta maravillosa carta donde hemos aprendido muchísimas cosas. Y bueno, antes de iniciar este estudio, vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento y que podamos hacer viva esta palabra, que podamos vivir esta palabra. Señor Dios, gracias una vez más, Padre Santo, Padre Eterno, porque eres grande, Señor Dios, porque eres bueno, porque solo en tu misericordia y en tu amor a ti te ha placido, Señor Dios, regalarnos un día más de vida, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Dios, por sus familias, por mi vida, por mi familia, Dios. Permite que este día, Señor Dios, podamos aprender más de tu palabra, Señor Dios. Tú conoces nuestras necesidades físicas, espirituales. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, Dios, y sabes lo que necesitamos. Habla conforme a nuestra necesidad. Guíanos, fortalécenos, redargúyenos, Señor Dios. Y si debes reprendernos, también hazlo, Señor Dios, para poder encaminarnos cada día en el propósito, en la meta que tenemos por delante, Señor. Gracias, Dios, por todos, Padre. Las personas, Señor Dios, que verán este video, Padre, también las bendecimos en tu nombre, Señor Jesús. Y también te pido por aquellas personas, Señor Dios, que están pasando alguna necesidad en este momento, Dios, de pronto enfermedad, Padre, para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, Señor Dios. Ayúdanos a aprender, Señor, cada día más para ser mejores hombres y mujeres que te alaben y glorifiquen tu nombre, Señor. Que podamos llevar la palabra, Señor, a otras personas, que podamos ser de bendición para otros, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar en el capítulo 10 de esta carta de Primera Corintios. Es un tema muy interesante. Personalmente habló muchas cosas a mi vida. Yo sé que va a hablar cosas a su vida también. Cada día estamos aprendiendo, mejorando, fortaleciéndonos espiritualmente. Quisiera que todos podamos estar ahí atentos. Sé que son muchos versículos. A veces me toca avanzar un poco más, pero sí es importante que podamos estar atentos y más adelante poder ver el video si ustedes necesitan volver a tocar alguna de las cosas que vamos a ver. Bueno, este tema, ¿cómo lo he titulado? Este tema lo he titulado Aprendiendo de un mal ejemplo. El título suena raro, porque pues generalmente nosotros siempre aprendemos de los buenos ejemplos. Pero esta vez vamos a aprender de un mal ejemplo. Lógicamente vamos a aprender de ese mal ejemplo para no cometerlo, para no hacerlo. ¿Sí? Vamos a aprender de ese mal ejemplo para que nosotros no cometamos lo mismo. Bueno, antes de eso quiero introducir un poco el tema. Y quiero ver un poquito en los versos, retomando un poquito lo que vimos antes. En capítulo 8 estábamos viendo el tema de los alimentos sacrificados a los ídolos y cómo los creyentes debían ejercer la libertad. Y esa libertad debía ser ejercida en Cristo, pero sin ser tropiezo a los hermanos más débiles en la fe, ya que ellos se verían afectados cuando el creyente ejercía la libertad que tenía en el conocimiento, pero sin el amor. Y Pablo enfatiza algo muy importante. Dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por ese lado veíamos que el conocimiento siempre debe ir acompañado del amor, que es el que edifica. Y recordando también la enseñanza que miramos el domingo pasado con nuestro hermano Eddie, donde Pablo defendía sus derechos como apóstol, pero al mismo tiempo renunciaba a esos derechos para servir al Evangelio. Nos mostraba que estamos en la carrera cristiana y debemos abstenernos de cosas y correr legítimamente poniendo nuestra vida al servicio de los demás. Aprendíamos cómo Pablo lo hizo
y como Pablo nos exhortaba a nosotros como creyentes a hacerlo, primeramente a los corintios y también a nosotros. Bueno, y ya comenzando este capítulo 10, Pablo les dice a los corintios en el verso 1, miren lo que les dice. Vamos entonces, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, y vamos a comenzar este estudio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Sí? Así comienza esta parte Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Recordando el capítulo anterior, lo que termina diciendo Pablo en los últimos versículos, dice, debemos correr para obtener el premio o el galardón, en el verso 24 del anterior capítulo. En nuestra lucha nos abstendremos de cosas que afectan nuestro camino a la meta, sabiendo que recibiremos una corona incorruptible, versículo 25. Corremos y peleamos no como a la aventura, sino con un propósito y objetivo firme, con una meta clara donde llegaremos, versículo 26. Y algo sobremanera importante que Pablo dice al final de este capítulo pasado y que nos introducirá al tema que veremos en el capítulo 10 es, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esas son las palabras de Pablo al final del capítulo 9. Y aquí Pablo habla de ser eliminado del ministerio, del propósito de su llamado. No habla de perder la salvación, como Eddie nos decía, sino habla de ser eliminado de ese ministerio, del propósito de su llamado, de esa carrera que él tenía rumbo a la meta. Y el ejemplo que hace aquí Pablo es cuando eliminaban a un competidor de un certamen de atletismo, debido a infracciones o trampas, cuando este corredor no competía legítimamente. O también hace el ejemplo cuando el competidor no cumplía con los requisitos básicos de entrenamiento. No podía participar en la competición y menos tener una oportunidad para llegar a la meta y ganar, porque no estaba preparado. Ese es el ejemplo que hace Pablo para darnos a entender a nosotros en la carrera en la que estamos y que debemos correr legítimamente. Y Pablo inicia este capítulo con esas palabras, continuando lo que él venía hablando en ese capítulo 9. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y lo que les está diciendo él es, recuerden, traigan a la memoria. Y Pablo va a la historia del pueblo de Israel. Y sobre todo la historia del pueblo de Israel en el desierto, cuando fue sacado, rescatado por Dios de Egipto. Por ahí hay una frase que muchos hemos escuchado. Dice, el que no recuerda la historia está condenado a repetirla. Es una frase no bíblica, ¿no? Es una frase que dicen las personas, ¿no? Que la hemos escuchado. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, está escrito, mire, Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos y leamos lo que nos dice ahí. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Mire, para nuestra enseñanza se escribieron, para nosotros, para aquellos que leyeron en esa época, se escribieron estas cosas. Entonces debemos aprender de ellas. Por esa razón Dios permite que en la Biblia conozcamos cómo el pueblo de Israel falló y pecó, camino por el desierto a la tierra prometida. Ellos fallaron. Y inclusive en la Biblia nos muestra los pecados de hombres como Sansón, hombres como David, como Salomón, como Elí, etc. Pero todo esto nos los muestra no para que nos admiremos y, ay no, pero ¿cómo esos hombres? Sino para que aprendamos y no lleguemos a cometer los mismos pecados o a tomar las mismas malas decisiones que ellos tomaron. Es un ejemplo para nosotros. Miren, mis hermanos, ese viaje de Israel durante 40 años entre Egipto y Canaán ha llegado a ser una ilustración y un ejemplo del uso indebido de la libertad y de los grandes peligros de la confianza excesiva en uno mismo. Los grandes peligros que hay en eso. Pablo nos hablaba en los capítulos pasados de la libertad que tenemos en Cristo.
pero que no podemos usar esa libertad para pecar o ser de tropiezo a otros, sino debemos utilizarla correctamente, cosa que el pueblo no lo hizo. Los israelitas abusaron de sus libertades, de su bendición y de la cobertura que Dios les daba. Y ellos cayeron en idolatría, cayeron en inmoralidad, cayeron en murmuración y en rebeldía, como veremos más adelante. ¿Y esto qué ocasionó? Que fueran descalificados de recibir la bendición del Señor. Esa tierra que había sido prometida, no la pudieron obtener. Esa generación que inició el camino jamás llegó a heredar esa tierra, jamás. Solo dos hombres valientes y esforzados que creyeron, y fueron Josué y Caleb. Y no era porque eran hombres más grandes, más fuertes. Cuando fueron con los espías a ver la tierra, fueron los únicos que trajeron unas noticias favorables. El resto estaba asustado, no tenía fe, pensaba que no podía, pero ellos tuvieron fe en el Señor, confianza en Dios. Y eso les permitió heredar la tierra, confiar en el Señor, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, sino en Dios. Dios era el que los guiaba, los fortalecía y les iba a dar la tierra. Leamos lo que dice Números capítulo 14, versículo 26 al 32. Números 14, 26 al 32. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Mire esas palabras de Dios tan fuertes que le dice a este pueblo insensato, incrédulo. Terrible final para estas personas, mis hermanos. Pero el apóstol Pablo anhelaba que los corintios vuelvan su memoria atrás y aprendan de estos hombres y mujeres rebeldes y desobedientes para que no caigan en lo mismo. Pablo quería hacerles ver esa situación que ellos vivieron, para que ellos tomen ese ejemplo. Mis hermanos, y en nuestro caso, nuestro aprendizaje es doble. Nuestro aprendizaje es doble, porque estamos aprendiendo tanto del pueblo de Israel en el desierto, como también de los corintios al leer esta carta. Por lo cual no tenemos excusa, y entre más luz de la palabra nosotros tengamos, más se nos demandará. Mis hermanos, más. Ya estamos conociendo el ejemplo de Israel y el ejemplo de los corintios. No tenemos excusa nosotros, los que estamos en este tiempo, mis hermanos. Por eso debemos ser sabios. Ignorar el ejemplo de Israel podía llevar a los corintios a una falta de disciplina, a una falta de disciplina personal en sus vidas espirituales y la descalificación o eliminación, como menciona Pablo en el capítulo 9, versículo 27, que habíamos leído. Y lo cual se ilustra de manera clara en el pueblo de Israel, que no completó su carrera a Canaán. Esa era su meta, llegar a la tierra prometida, pero no la cumplieron, sino que fueron descalificados por competir de manera contraria a lo que Dios quería, no de manera legítima, y fueron descalificados. Y Pablo dice, también todos, y tengamos muy en cuenta esa palabra todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, mis hermanos. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mire, el pueblo fue muy bendecido, todo el pueblo fue guiado por la presencia de Dios en forma de una nube de día y una columna de fuego en la noche. Leamos qué dice Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Tremendo, ¿no? Y además todos pasaron el mar en un momento donde los egipcios los perseguían. Esos israelitas estaban angustiados, estaban temerosos, y cuando Dios obra ese milagro asombroso, permitiendo que el mar rojo se abra y dar paso a Israel, y cierra el mar para ahogar a todo ese ejército egipcio, al ejército que los perseguía. Tremendo milagro que Dios había hecho para librarlos de esa persecución que era una muerte segura para ellos. Miremos lo que dice Éxodo, capítulo 14, versículo 26 al 31. Éxodo 14, 26 al 31. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre esos carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Miren ese versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mire, cuando leemos este versículo 31, podemos decir, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y se pensaría que ellos en verdad, al ver este hecho asombroso, creyeron. Pero en realidad fue un asombro pasajero, porque más tarde van a estar quejándose y hasta atacando a Moisés. Fue un simple asombro pasajero. A veces pasa con nosotros eso. Cuando el Señor nos libra de algo, hace algo sobrenatural en nuestras vidas, nos ayuda, nos protege, nos provee. Nosotros, ay, gracias Señor, nos admiramos. Pero puede que después nos olvidemos y volvemos a estar quejándonos y no nos acordamos de lo que el Señor ha hecho. Debemos siempre tener en mente, en todas las cosas pequeñas y grandes que el Señor hace, que Él siempre nos ayuda, y agradecerle por eso siempre, mis hermanos. Mire, el hecho de que todos fueron guiados por Dios y cruzaron el mar, ¿eso de qué me habla, mis hermanos? De la protección y de la bendición de Dios para todo ese pueblo, Y eso fue solo el inicio, porque Dios más adelante les va a proveer alimento y les va a proveer agua de una manera sobrenatural. Y todos recibieron esos beneficios, todo ese pueblo. Tanto los que más se quejaban, los que menos lo hacían, todos lo recibieron. ¿Y cuántas veces, como les decía, hermanos, Dios nos ha librado de situaciones difíciles? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos ha cuidado y bendecido como cuidó a ese pueblo? ¿Y cuántas veces nosotros hemos renegado? Y nos hemos quejado a veces de manera infantil e inmadura. No debemos hacer eso, mis hermanos. Aprender de este ejemplo de Israel, aprender de ellos. Miremos a este pueblo y a esta iglesia, que sean nuestro ejemplo para conducirnos de manera agradable a Dios en este camino que tenemos por delante. Que sea nuestro ejemplo para agradar al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, cómo vivimos nuestra vida cristiana. Continuemos, mis hermanos. Versículo 2 de capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y Pablo continúa diciéndoles otra vez, todos fueron bautizados. Mire, para entender este versículo debemos entender qué es el bautismo para nosotros los creyentes, la iglesia. El bautismo para un creyente, ¿qué es? Es la identificación con Cristo. Es decir, públicamente que yo sigo a Cristo, lo cual me indica mi unión y compromiso con Jesús como mi líder, como mi Señor, como mi líder, como mi guía. En el caso de Israel, ellos se identificaron con Moisés como su líder, como su guía, y a través de Moisés, como mediador y prototipo de Cristo, el pueblo recibió las bendiciones, a pesar de que murmuraron, a pesar de que muchas veces murmuraron de él. Hasta querían apedrearlo al pobre Moisés. Y aún se rebelaron contra él, pero seguían recibiendo las bendiciones.
lo más extraordinario que uno ve es cuando Dios quería destruir a Israel por su pecado y darle un pueblo nuevo a Moisés. ¿Quién era el que intercedía? Moisés. Moisés intercedía por ellos. ¿Qué corazón tenía Moisés? ¿Qué corazón tenía? Era un hombre manso. ¿Se imaginamos nosotros que el pueblo se rebele y que Dios diga, voy a destruir a ese pueblo y te daré un pueblo nuevo? ¿Qué diríamos? Listo, Señor, hágale, destrúyalos a esos, deme un pueblo nuevo. Pero Moisés no, tenía un corazón de siervo. A pesar de lo que el pueblo le hacía, a pesar de ese pueblo rebelde, él volvía por ellos. Por eso era un prototipo de Cristo, que intercede por nosotros. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 7, versículos 9 al 12. Éxodo, capítulo 7, versículos 9 al 12. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete tu ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Tremendo lo que hacía Moisés, mis hermanos. Volver, interceder por ese pueblo rebelde. Como les decía, hoy nosotros hemos sido bautizados en Cristo, sumergidos en su cuerpo que es la iglesia, y el Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes. Y en Cristo, mis hermanos, hemos recibido grandes bendiciones y promesas, como lo muestra la carta a los Efesios y muchos pasajes de la Biblia, muchos pasajes. Mire, Cristo es nuestro abogado, nuestro mediador. Mire, sin Él, sin Cristo, lo único que nosotros nos esperaría es la condenación, el castigo eterno, lo único que tendríamos, si no fuera por Él. Pero en Cristo hemos sido perdonados, justificados sin merecerlo, así como Israel sin merecerlo fue perdonado en el pasaje que leímos, donde Moisés intercede. Así nosotros fuimos perdonados sin merecerlo. Moisés intercedió por ellos, así como Cristo intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Por eso debemos ser hombres y mujeres, mis hermanos, obedientes. Obedientes, que cada día valoremos todo lo que tenemos en Cristo, todas las bendiciones que Él nos ha dado, porque no las merecemos. No merecíamos la salvación, pero el Señor nos dio como un regalo por medio de Cristo. Así como este pueblo no merecía las bendiciones de Dios, no merecía que Dios lo sustentara, que lo alimentara, que le diera agua, que lo cuidara, pero Dios lo hizo sin merecerlo este pueblo. Valoremos eso, mis hermanos. Recordemos nuevamente el ejemplo de este pueblo que desobedeció y fue rebelde con Moisés, rechazándolo, incluso queriéndolo apedrear, como les decía antes. Y a pesar de que por medio de Moisés, Dios los guardaba y los bendecía, mire, a través de este hombre. Agradezcamos, mis hermanos, que hoy tenemos promesas muchísimo más grandes por medio de Cristo. Por eso debemos ser fieles a Él. Y continuemos, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué hermosas palabras, miren, qué maravillosas palabras. Y la roca era Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y nuevamente les dice, todos comieron, todos bebieron, todos. ¿Y de qué les hablaba? Del alimento espiritual y la bebida espiritual. Y ese alimento, mire, fue suministrado por el poder sobrenatural de Dios. Dios les proveyó un alimento sobrenatural a los israelitas. En medio del desierto, en medio de la nada, Dios les proveyó. Leamos lo que dice Éxodo, capítulo 16, versículos 13 al 15. Éxodo 16, 13 al 15. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda,
menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. El pan que Jehová os da para comer. Y mire lo que dice Números capítulo 20, versículos 7 al 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Mire, una provisión sobrenatural, alimento que descendía del cielo, y agua que salía de la roca. Tremendo. Y entre los judíos existía una leyenda, y decía que la roca que Moisés golpeó, porque más adelante vemos que Moisés falló al golpear la roca, esa roca que Moisés golpeó, había la leyenda que lo siguió en el transcurso de todas sus peregrinaciones por el desierto y que le suministró agua todo el tiempo. Había una leyenda. Lo que sí sabemos a través de la Biblia es que el Señor estuvo con ellos en cada momento que estuvieron en el desierto cuidándolos, a pesar como ellos se comportaban con Dios y con Moisés. Mire, y Pablo lo que hace en estos versículos es manifestar a los corintios la deidad de Cristo como Dios poderoso, que sustentó a los israelitas en el desierto, y les dice que ellos, los corintios, también tienen esa roca que les suministra todo lo que necesitan. Y esa roca es Cristo mismo, Cristo mismo. Cuando nosotros vamos al significado de la palabra roca, en el original es la palabra Petra, Petra. Y se refiere a un peñasco de gran masa y volumen, no una simple piedra grande, sino un peñasco grande. Y esta referencia es aplicada al Mesías antes de su encarnación como Cristo, quien protegió y sustentó a ese pueblo. Inclusive podemos ver esa palabra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es uno de los versos más mal interpretados por el catolicismo, ¿no? Donde toman para decir que Pedro fue el primer papa y que él era la roca. No, porque la palabra roca que habla en este versículo de Mateo es la misma palabra de Corintios, Petra. O sea, esa roca es Cristo. La roca sobre la que está fundamentada la iglesia, sobre la que está fundada la iglesia, la roca. Y así como le dijo, mire, así como le dijo Jesús a la samaritana, que no tendría sed jamás si bebía del agua que él le ofrecía, así nosotros como iglesia somos sustentados por Cristo. Él es nuestra fuente de agua viva, mire, nuestra fuente de agua. Él es nuestra bendición, como ese maná que descendió del cielo. Él es nuestra bendición. Algo que muchos de los seguidores de Jesús no entendieron. Y por eso se volvieron atrás. Porque no entendieron que Él era ese alimento espiritual que necesitaban ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos solo buscaban el bienestar físico, hartarse. Comer y hartarse, es lo único que ellos querían. Y eran muy parecidos a los israelitas. Y también muy parecidos a mucha gente hoy en día. Que solo busca en Jesús sustentar, suplir sus necesidades físicas, que el Señor le dé plata, que el Señor le dé cosas materiales, y si el Señor no le da eso, entonces no lo sigue, igualito que esas personas. Pero la mayor bendición que el Señor nos da es la salvación y la vida eterna. El resto que Él nos provee son añadiduras, que lo hace por su misericordia y su amor. Pero esa es la bendición más grande, la salvación y la vida eterna. Habernos perdonado, aún sin merecerlo. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 48 al 56. Juan 6, 48 al 56. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que del que él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como creyentes, por medio de la cena del Señor, podemos recordar, mis hermanos, ese gran sacrificio de Cristo por nosotros. Y también podemos anunciar que Él un día vendrá, volverá, mis hermanos. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Continuemos. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Primera a los Corintios 10, 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Postrados en el desierto. Este pueblo de Israel fue rebelde y malagradecido, a pesar de todo lo que Dios les había dado. Y cuando fueron sacados de Egipto con mano poderosa, alababan a Dios, como vimos en la escena cuando Dios abre el Mar Rojo. Cuando estaban bien, alababan a Dios. Pero cuando venía alguna dificultad, cuando no había comida, cuando no había agua, empezaban a murmurar, a renegar. Solo faltó que Moisés se fuera a traer las tablas de la ley para que ese pueblo se descarriara y cayeran en pecados terribles de idolatría y perversión sexual. Solo fue que Moisés se fuera. No, Moisés ya no volvió y el pueblo se descarrió. Solo faltó eso. Y mire, qué evidencia esa situación, qué evidencia esa actitud en el corazón de Israel. Eso evidencia que ellos salieron de Egipto, pero Egipto jamás salió de su corazón, jamás, nunca salió de su corazón. Y por eso Dios no se agradó de ellos. Él los sustentó, los proveyó, los cuidó y también los castigó. Pero no se agradó de la gran mayoría de ellos, por su rebeldía, por su desobediencia, por su incredulidad. No se agradó Dios de ellos. Que no pase eso con nosotros, mis hermanos. Que Dios se agrade en nuestra vida. Que Él pueda ver nuestra vida en bendición. Y la bendición más grande es poder glorificarlo, poder amarlo, poder levantar nuestras manos en todo momento. No solo cuando faltan las cosas, sino en todo momento. No solo cuando estamos bien, sino hasta en medio de las dificultades. Sé que es difícil, claro, pero podemos hacerlo, mis hermanos. Podemos hacerlo. Si en este momento estamos pasando por momentos difíciles, podemos levantar nuestras manos y decirle: Dios, gracias. Confío en que tú obrarás conforme a tu voluntad. Confío en que tú nos provees, nos sustentas y nos guardas. Eso es lo que podemos hacer, mis hermanos. Adorarlo al Señor en todo momento. En todo momento. Y como decía antes, Dios solo permitió que Josué y Caleb heredaran esa tierra, porque fueron hombres que creyeron al Señor. Esa generación original que había salido de Egipto murió postrada en el desierto. Murió postrada en el desierto. No heredó la tierra prometida. Murieron en el desierto. Incluido Moisés y Aarón. Mire, ellos tampoco pudieron entrar a la tierra prometida. Fueron por haber golpeado la roca. No obedecieron a lo que Dios les había dicho. La orden del Señor de hablarle a la roca. Eso lo encontramos en Números, capítulo 20, versículo 8 al 12. Números 20, 8 al 12. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ellos fallaron en esa parte, pero el resto del pueblo quedaron postrados en el desierto por rebeldes incrédulos, por rebeldes, porque Dios no se agradó de ellos, como leíamos en el texto, no se agradó de ellos. Y mis hermanos, ¿cuántas veces, les decía antes, podemos llegar a actuar así como ese pueblo, incrédulo? Hemos recibido una de las mayores bendiciones, les repito, la salvación, la vida eterna. Pero a veces nos quejamos, renegamos, exigimos.
Somos rebeldes, ingratos con el Señor. Nos acordamos a veces de lo bueno que nos da en el momento, pero después nos olvidamos. Y así hay muchos que salieron del mundo, pero que el mundo no salió de sus corazones, como pasó con Israel. No salió de sus corazones. Porque viven un cristianismo a medias. Solo están felices cuando todo lo tienen, pero cuando llegan las dificultades y las pruebas, reniegan, se quejan. Y muchos hasta levantan la mano contra Dios, que es lo peor que podemos hacer. En ese momento se cumple una palabra que está en Lucas, capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos llegar a actuar así. En un momento de dificultad es cuando de verdad se saca lo que hay dentro del corazón. Y hay personas que reniegan, insultan, hasta pueden llegar a decir malas palabras en ese momento, diciéndose cristianos. No actuemos así jamás, mis hermanos. Aprendamos de este pueblo, aprendamos del ejemplo que nos da la Biblia, de lo que Pablo nos habla. Cada día agradezcámosle al Señor que nos permite respirar. Agradezcamos por esa salvación maravillosa que nos ha dado, por ese regalo, la bendición más grande que Cristo nos trajo. Y les decía, el resto solo son añadiduras que Dios nos las da por su misericordia, solo por su misericordia. Alguien decía por ahí, cuando te sientas infeliz por lo que no tienes, alégrate por lo que tienes y mira a otros, los cuales no tienen absolutamente nada. Alégrate por lo que tienes. Aprendamos de Israel en el desierto y vivamos una vida como creyentes en constante gratitud y amor hacia el Señor, valorando todo lo que tenemos, sea pequeño o sea grande. Y sigamos en el versículo 6, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí Pablo enfatiza, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. Mis hermanos, este fue un ejemplo para los corintios, como decía antes, pero también es un ejemplo para nosotros. Ellos murieron en el desierto a causa de su falta de dominio propio y la tolerancia constante en todos sus deseos, todo lo que ellos querían. Actuaron de manera insensata, caracterizándose por este pecado que Pablo nombra en este versículo, la codicia. La codicia, mire, codiciaron, ellos codiciaron. Y cuando vamos al original, la palabra codicia habla de codiciar perversamente, codiciar de una manera perversa. Mire, a pesar de que Dios sustentó a los israelitas en esos momentos de necesidad, cuando no tenían agua, cuando no tenían comida, ellos se cansaron de ese sustento, se cansaron y comenzaron a quejarse y a exigir más. O sea, ya no les satisfacía el alimento que el Señor les daba, querían más, y eso es codiciar. Cuando nosotros no nos alegramos por lo que tenemos en el momento, sino que queremos más y más, eso es codicia. Leamos Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Tremendo, mire. O sea, el maná ya no les satisfacía. Ya querían algo más y se quejaban. Este pueblo no fue agradecido, mis hermanos. Yo digo, pobre Moisés para soportarlos, pobre Moisés. Y qué paciencia la de Dios con ellos, qué paciencia tenía el Señor. Y en esos momentos de nuestras vidas, analicemos, mis hermanos, podemos también estar quejándonos, ¿Cuántas personas antes de la pandemia dijeron, estoy cansado de este trabajo, estoy cansado? Vino la pandemia y muchas empresas cerraron y muchos se quedaron sin sus empleos, miren. De pronto esos empleos por los cuales renegaban y se quedaron sin ellos.
Actuamos igual que los israelitas cuando nos quejamos del empleo que tenemos, de la comida que Dios pone en nuestra mesa. Muchos dicen, todos los días lo mismo, estoy cansado, dicen algunos, todos los días lo mismo. Y no agradecen que así sea lo mismo, es comida, alimento que tenemos. Muchos ni siquiera tienen eso. Muchos andan buscando en la basura que comer, en la basura que comer. Y nosotros por lo menos muchas veces tenemos así sea lo mismo, pero tenemos algo. Y agradezcamos por eso que el Señor nos da. Podemos aún llegar a quejarnos de la misma rutina cada día, de la vida que llevamos. Mis hermanos, cuando esos deseos vengan a nuestra mente, lo primero que debemos hacer es pensar, ver cuántas personas están en circunstancias de verdad difíciles, en circunstancias peores, sin que darles de comer a sus hijos, sin que darles de comer, sin un techo sobre su cabeza, o con las constantes amenazas de que los van a echar del lugar donde viven. De verdad pasando por situaciones duras, situaciones mucho peores. Personas enfermas, sin sus capacidades físicas, que no pueden caminar, que no pueden ver, que inclusive a veces están más felices que nosotros. Antes decía y lo repito, mis hermanos, cuando lleguemos a sentirnos así, recordemos que hay personas en situaciones mucho peores y debemos orar por ellos. Y debemos ayudarlos si Dios nos los permite. Si no son creyentes, llevarles el Evangelio. Y si tenemos los recursos, ayudarlos. Eso debemos hacer, mis hermanos. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Sea mucho, sea poco. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo que le dijo a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Miren lo que le dijo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿tenemos abrigo y sustento? Si la respuesta es sí, estemos contentos con eso y agradezcámosle al Señor cada día. Porque Él es demasiado bueno con nosotros, demasiado bueno. El solo hecho de que nos permita levantarnos un día más y respirar, caminar, ver, levantar nuestras manos, es una bendición maravillosa y grande. Agradezcámosle por eso, mis hermanos. Esto me recuerda a una ilustración que en algún momento miré, del niño que lloraba y renegaba porque no tenía zapatos. Y le decía, pobre de mí, no tengo zapatos. Y lloraba y se quejaba. Pero ¿sabe? Dejó de hacerlo. ¿Cuándo? Cuando vio a un niño que no tenía piernas. Y ahí dejó de llorar y quejarse. Debemos ser agradecidos siempre, mis hermanos, siempre. Agradecerle al Señor. Continuemos porque el tiempo se nos va. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y Pablo les nombra otro pecado terrible, la idolatría. Y les dice a los corintios, no sean idólatras como algunos de ellos, porque está escrito, la gente se sentó a comer y beber, y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Así lo dice la Biblia en lenguaje sencillo, mire, se puso a bailar en honor de los ídolos. Y esta es una clara advertencia de Pablo a aquellos corintios que estaban volviendo a sus prácticas idolátricas, tomando como excusa la comida que se sacrificaba a los ídolos, que vimos en capítulo 8. Muchos volvían otra vez a la idolatría. Y les muestra el ejemplo de Israel, que apenas salieron de Egipto, cayeron en la adoración de los ídolos. Éxodo 32 nos muestra la historia y Pablo está citando el verso 6 de Éxodo 32. Y como consecuencia, unas 3,000 personas fueron ejecutadas por provocar una orgía inmoral en el Sinaí. Fueron ejecutadas. Leamos qué dice Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés,
y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres, imagínense. Y esa palabra jugar que aparece en el versículo de Corintios que leímos, es un eufemismo, es una indirecta que alude a las relaciones sexuales impúdicas que se dieron después de ese festejo, de esa fiesta excesiva que tuvieron los israelitas. Cometieron inmoralidad sexual. ¿Y cuántas personas hoy en día, mis hermanos, asisten a un templo cristiano, mostrando piedad y una supuesta actitud receptiva a la palabra de Dios, pero pueden estar participando por fuera en pecados sexuales aborrecibles y en prácticas sobremanera reprochables, actuando de manera incorrecta, asistiendo a un templo cristiano y por otro lado cometiendo pecados? Nunca olvidemos lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y como creyentes podemos decir, eso ya no aplica a nosotros porque ya no adoramos imágenes o ídolos. Muchos dicen, yo ya no adoro imágenes, ídolos, entonces ¿por qué aplica eso para mí? Miremos, mis hermanos, la definición de ídolo que hace la Real Academia Española. Sí, la Real Academia Española, miren lo que dice lo que es el ídolo. Es un diccionario que no es cristiano, es un diccionario normal, general, pero miren lo que dice. Persona o cosa amada o admirada con exaltación, mire, con exaltación. Eso es un ídolo. Y podríamos decir que bíblicamente un ídolo es todo aquel que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Aquel que le roba la devoción y la adoración a Dios. Eso es un ídolo. Usted dirá, pero al único que adoro es a Dios. Yo solo adoro a Dios. Lastimosamente hay muchas personas que idolatran el dinero. Idolatran el dinero. Muchos han vuelto un ídolo un partido político o al político mismo y pelean a capa y espada por ese político, por ese personaje. Ni por el Señor Jesús a veces actúan así. Ni por el Señor Jesús. Mira. Otros han vuelto un ídolo a un futbolista, un equipo de fútbol, un artista. Otros han vuelto ídolo a sus hijos, a su esposa, a su esposo, un deporte, una profesión, etc. Puede haber muchos ídolos que estén en nuestra vida, que debemos derrumbarlos. Pero mire, uno de los mayores ídolos que podemos llegar a adorar, ¿sabe cuál es? Nosotros mismos. Ese es el peor ídolo que nosotros podemos llegar a adorar, nosotros mismos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, Dios le dio una orden a Saúl. Le dijo, destruye a Amalek y todo lo que hay ahí. Pero ¿saben qué hizo Saúl? Creyó él que era más misericordioso y más justo que Dios y le perdonó la vida a algunas personas. Al rey le perdonó la vida y a los animales. Desobedeció a Dios. Y cuando el profeta Samuel lo confronta en 1 Samuel 15, 23, le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, cuando nos rebelamos a Dios, cuando no obedecemos a su palabra y somos tercos, cuando hacemos nuestra soberana voluntad, estamos actuando como Saúl. Estamos siendo nosotros mismos nuestro propio ídolo. Estamos desechando la palabra de Dios. Estamos idolatrándonos. Diciéndole a Dios, nosotros somos lo que decidimos y haremos lo que bien nos parezca. Muchos le dicen a Dios eso. Ten en cuenta a Dios. No, yo sé lo que hago. Yo tomo mis propias decisiones. Estamos idolatrándonos. Estamos llegando a eso. El pueblo de Israel según muerte y destrucción, que sea un ejemplo para nosotros, mis hermanos, que sea un ejemplo claro en nuestras vidas, para que podamos agradar al Señor y obedecerlo. Caminar cada día con nuestra frente en alto, sabiendo que Dios se complace en nuestra vida como creyentes. Eso es lo más importante. Eso es lo importante. Sigamos al versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8. Dice así, miren. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y Pablo nombra un tercer pecado, fornicación, y vuelve a utilizar la palabra porneia, que alude a todo tipo de aberraciones sexuales que los israelitas cometieron y que muchos de los corintios las estaban haciendo, las estaban cometiendo.
y el número que cayeron fue muy grande. Este evento probablemente se refiere al que sucedió en Éxodo 32. Éxodo 32, ya que al parecer 3,000 murieron a mano de los levitas. Éxodo 32, 28, y 20,000 murieron por la plaga. Éxodo 32, 35. No vamos a leerlo por tiempo, pero para que lo tenga, para que lo pueda leer en su casa, todo el capítulo de Éxodo 32. Mire, si nosotros vemos, aún Aarón falló, el que fue el sumo sacerdote. Aarón falló y hasta buscaba justificar su pecado. Aarón buscaba justificar ese pecado. Mire lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 22 al 24. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Es cuando Moisés lo confronta por todo lo que el pueblo había hecho. No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón bien obediente, ¿no? Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y lo echó en el fuego, y salió este becerro. O sea, Aarón justificándose. Cogí el oro, lo eché en el fuego, y por arte de magia salió el becerro. Es absurdo lo que decía, justificando su pecado. Mire, devolvámonos un poco y leemos lo que decía Aarón en Éxodo 32, 2 al 5. Éxodo 32, 2 al 5. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: ¿quién dijo? Aarón: mañana será fiesta para Jehová. Mire, Aarón se justificaba en algo que él cometió también. Él fue partícipe de esas cosas. De pronto no de las aberraciones, pero sí de incitar al pueblo a eso, de hacerles el becerro. Pueda que lo estaban amenazando, sí, pero él accedió a eso también. Y eso lastimosamente lo vemos hoy en día con muchos líderes que jamás confrontan el pecado, mire, jamás confrontan el pecado, ya sea por temor o porque están cometiendo lo mismo que los demás y no lo confrontan. Y los israelitas se pervertieron sexualmente, no solo en la adoración del becerro, no solo en ese episodio, también lo siguieron haciendo en otras ocasiones. Miren lo que dice Números, capítulo 25, del 1 al 4. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El Señor estaba enojado con ese pueblo por todo lo que hacía. Continuemos en el versículo 9. Ellos habían cometido idolatría, miren, idolatría. Habían cambiado al Señor y habían cometido eso. Pero en el versículo 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Primera de Corintios 10:9. Otro pecado vemos aquí, miren, y es el pecado de tentar a Dios. Ellos lo hicieron. Y aquí la palabra significa poner a prueba, poner a prueba. Los israelitas dudaron de Dios, de su bondad, de su provisión, exigiéndole, haciéndolo enojar grandemente. ¿Y sabe qué? Dios los castigó por medio de serpientes, por medio de las serpientes. Mis hermanos, cuando tentamos a Dios estamos dudando de su bondad, dudando de su amor, dudamos de su misericordia, de su misma palabra estamos dudando cuando tentamos al Señor. Cuando nosotros vamos a Números 21, se registra la historia de aquellos que cuestionaron la bondad y el plan de Dios. De Dios, mire, quien los había llevado con seguridad a través del desierto. Su protector, su proveedor, la roca espiritual, o Cristo mismo, antes de su encarnación, quien los había protegido, los había cuidado. Mire lo que dice Números, capítulo 21, versículos 4 y 7.
Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Nuevamente Moisés intercediendo por ese pueblo rebelde. Pobre Moisés. Le tocó lidiar con un pueblo duro de corazón. Y así como el Señor Jesús cuando vino a la tierra, le tocó lidiar con un pueblo malo e incrédulo. Malo. Ese pueblo rebelde de Israel quiso apedrear y matar a Moisés. Quiso matarlo, a pesar de que él siempre intercedía por ellos ante Dios. Mire, y ese pueblo rebelde a Jesús, cuando él vino, lo crucificó. Lo crucificó. A pesar de que Jesús les trajo la salvación, hizo muchos milagros, lo crucificó. Parecido a lo que pasó con Moisés, que querían matarlo. Y mis hermanos, vemos en estas situaciones la gran bondad de Dios. A pesar de que ellos hacían lo malo, a pesar de que ellos que se rebelaron contra Dios, tentaron a Dios, Dios levantó una serpiente de bronce para salvarlos. Así como Dios después levantó a Cristo para salvar a toda la humanidad, para darnos la salvación a nosotros. Rebeldes, como dice Romanos, no hay ninguno bueno, todos nos pecamos, todos pecamos, todos nos desviamos, hicimos lo malo, pero en su misericordia el Señor nos dio salvación por medio de Cristo, la vida eterna, que no la merecíamos. Versículo 10. Primera de Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y otro pecado que habla aquí Pablo es la murmuración. La murmuración. Y esto habla de debatir secretamente. Debatir secretamente. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos murmurado de otros? ¿Cuántas? Yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. De una u otra manera hemos llegado a murmurar. Y aunque nosotros lo tratemos de adornar, es murmuración. Algunos le llaman desahogo. Es que me estoy desahogando. Otros le llaman crítica destructiva, constructiva. Sí, le llaman, es una crítica constructiva. Pero al fin y al cabo, el nombre que nosotros le demos sigue siendo murmuración. Murmuración. Los israelitas constantemente murmuraban de Moisés y de Dios mismo. Aún si vemos números, números 12, Aarón y María murmuraron contra Moisés. Y María terminó leprosa por la murmuración. Y nosotros en ocasiones hemos murmurado contra los líderes, hemos murmurado contra otros hermanos, en vez de ir y hablar con ellos y manifestar nuestras opiniones de manera correcta y con respeto. En amor y respeto, eso es lo que debemos hacer. No podemos, mis hermanos, caer en ello. Igual que los israelitas debemos aprender de lo que Dios nos muestra y no cometer las mismas cosas. Que Dios nos guarde, mis hermanos, de llegar a actuar de esa manera, de tentar a Dios, de dudar de su amor, de su misericordia, de exigirle y renegar, olvidando toda su bondad, todo lo que ha hecho por nosotros. A pesar de que el pueblo era castigado, volvía a murmurar, no aprendía de la reprensión que le daba el Señor y volvía a tentar a Dios. Y por eso esa generación no llegó a la tierra prometida, fue descalificada, no llegó a ese objetivo que tenía. Y los corintios podían identificarse claramente con los pecados de Israel, tanto en la fornicación, en la idolatría, así como en la murmuración. Mire, muchos de ellos murmuraban de Pablo, desmeritando su apostolado, por lo cual Pablo les recuerda lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel en el desierto por ese pecado. Ellos estaban asimilando eso porque eran cosas que ellos, los mismos corintios, estaban cometiendo. Puede ser que nosotros en este momento estemos cometiendo alguno de estos pecados y el Señor está hablando a nuestras vidas para que nos arrepintamos, para que veamos el ejemplo de Israel y nos volvamos a Dios nuevamente y le pidamos perdón por eso, mis hermanos. Dios habla a nuestras vidas por eso. Versículo 11.
Primera de Corintios 10:11, ya estamos terminando, mis hermanos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y Pablo vuelve a recordarles que todo esto sucedió para servirnos como un ejemplo a nosotros. Y fue escrito como una advertencia, una lección para nosotros que vivimos en los últimos tiempos, o los últimos días en la historia de la redención antes del reino mesiánico, en los tiempos que estamos viviendo. Miren lo que dice Hebreos 9:26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Estas cosas, mis hermanos, que se escribieron son para corregirnos, reprendernos, en el tiempo de la gracia en el que vivimos, esperando cuando el Señor vuelva y nos encuentre como una iglesia dispuesta y preparada. Podemos ver este ejemplo y no tomarlo en cuenta, como posiblemente lo hicieron muchos de los corintios. O podemos aprender una lección muy importante para nuestras vidas, para que seamos hombres y mujeres que agraden y sirvan a nuestro Señor con un corazón agradecido y con un corazón dispuesto. Un corazón que lo alabe, un corazón que alabe a Dios por todo lo que le ha hecho, en todo momento, en todo tiempo. Y vamos al último versículo del estudio. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ya finalizando, Pablo cita un verso muy conocido y repetido por los cristianos. Finalizando esta enseñanza, mejor dicho, no Pablo, porque Pablo va a continuar hablándonos. Así que el que sienta que está muy seguro y firme, cuídese de no caer, le está diciendo Pablo. Cuídese de no caer. Y ahora entendemos mejor este texto, mirando el contexto que hemos visto, todo lo que ha pasado con Israel. Un pueblo confiado en sí mismo, un pueblo que se confiaba en sí mismo, que pensaba que en medio de su incredulidad y maldad recibiría la tierra prometida. Un pueblo irreverente y malagradecido que cambiaba a Dios a la primera oportunidad. Un pueblo que cayó, que fue descalificado. Y aunque parezca infantil, mis hermanos, me recuerda una fábula que todos deben conocer, la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre se confió tanto en sus capacidades, tanto que se durmió en el camino a la meta, se durmió. Y mientras la tortuga iba a paso lento, pero seguro. Y llegó a ser el ganador. No nos durmamos, mis hermanos. No nos durmamos en nuestra autosuficiencia, en nuestra confianza, en esa falsa confianza. Solo confiemos en el Señor, solo en Él. Asimismo, estos corintios, muchos de ellos orgullosos y jactanciosos, confiaban en sus conocimientos y muchos de ellos terminaron muy mal. Miremos, hermanos, nuestras vidas y examinémonos, ya que habrá personas que pueden estar depositando su confianza en sí mismos o en ídolos llamados dinero, intelecto, soberbia, no en Dios. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Debemos caminar rectamente, confiando solo en el Señor. Mire, la Biblia está llena de ejemplos de personas demasiado confiadas en sí mismas. Como Pedro, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, 33 al 34. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O mire, otro hombre, Sansón, Jueces 16:20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 17 al 19. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Miren mis hermanos, en estos versos vemos a un Pedro confiado que negó al Señor, a pesar de que Jesús ya se lo había advertido. Vemos a un Sansón que jugó tanto con el pecado que pensó que nada pasaba, que llegó en un momento donde Dios lo había dejado y él ni cuenta se había dado. Tuvo un final trágico, un final terrible Sansón. Y vemos también a una iglesia que se creyó autosuficiente, la iglesia de la Odisea, sin darse cuenta que se habían alejado del Señor. Él ya ni siquiera estaba ahí, en medio de ellos. Todos estos ejemplos son para nosotros, mis hermanos, para que siempre nos examinemos y acudamos a Dios cada día, como aquellos pobres de espíritu que el Señor nombra en las bienaventuranzas, hombres y mujeres que dependen de Dios cada día, cada día. Me disculpan mis hermanos por el tiempo, sé que ya nos hemos pasado de la hora, ya voy a la conclusión y terminamos. Que podamos estar atentos a este mensaje y aprender de todo ello. ¿Qué concluimos, mis hermanos, después de ver el ejemplo de Israel mostrado por Pablo a los Corintios? Posiblemente alguien esté inmerso en alguno de esos pecados, como les decía, la avaricia, la idolatría, la fornicación, la murmuración, pues es tiempo de que haya un arrepentimiento genuino. No sé por qué estén pasando mis hermanos en este momento de sus vidas. De pronto estén sin empleo, o el empleo que tienes no te agrada. De pronto la comida de cada día sea solo huevo y arroz, o probablemente en tus bolsillos en este momento solo haya monedas. Pero no importa lo que estemos pasando, mis hermanos, adoremos a Dios a cada oportunidad. No seamos malagradecidos, no reneguemos de su bondad, no tentemos al Señor. Así sea poco o mucho, agradezcámosle al Señor por eso. Démosle gracias por cada día permitirnos respirar, caminar, hablar, ver, etc. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer, darnos la salvación, morir por nosotros, perdonar nuestros pecados. Si aún solo Él hiciera eso, ya hizo todo, porque nos dio lo más importante. Pero gracias por su misericordia y por su amor, nos sigue sustentando. Solo por su amor, nos sigue dando sustento. Sirvamos a otros, vivamos cada día como si fuera el último. Valoremos todo lo que tenemos. Seamos fieles al Señor. Y solo a Él adorémoslo, solo a Él adoremos su nombre cada día. Y sigamos firmes, mis hermanos, con disciplina y sacrificio en esta carrera que tenemos por delante. Siempre con nuestra mirada puesta en la meta, que es Cristo nuestro Señor. Él es nuestra meta. Y quiero finalizar con Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Y dice así: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corramos esta carrera con paciencia, teniendo la meta siempre adelante, Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, mis hermanos. Oremos para terminar. Gracias, Dios Padre Santo, por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor. Gracias por ese ejemplo que nos da, Señor, a través de este pueblo de Israel, a través de los corintios, que cometieron muchas cosas malas, pecaron contra ti, desconfiaron de ti, de tu bondad, de tu misericordia, fallaron y terminaron muy mal, Señor. Pero tú nos das este ejemplo para que nosotros aprendamos de ellos, para que no cometamos lo mismo, para que hagamos las cosas como tú quieres, Señor, para que seamos hombres y mujeres que te alaban, te glorifican, no solo en los momentos fáciles, sino también en los momentos difíciles, para que cada día podamos confiar más en ti, Señor. Saber que tú nos ayudas y nos guías cada día, tú nos acompañas en todo momento. Como tú lo dijiste, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice mi vida, Señor. No sé qué están pasando ellos en este momento. De pronto están pasando por situaciones difíciles, de escasez, de duda. Fortalécelos, Señor. Que no renieguen de ti, que no reneguemos de ti, que no te tentemos. Que agradezcamos cada día todo lo que nos das, sea pequeño o sea grande, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por el regalo más maravilloso que nos diste, que es la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor. Porque en Cristo Jesús hemos recibido muchísimo y te alabamos y te glorificamos por ello. Bendice a mis hermanos, bendice a las personas que van a escuchar, que van a ver este video, para que ellos puedan depositar su confianza y su vida en ti. Y si no son creyentes, puedan aceptarte como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias por todo, Padre. La gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por este tiempo que nos da el Señor de aprender de su palabra, que puedan tener un día bendecido por el Señor y compartir con sus familias. Gracias, en Cristo Jesús le damos. Amén.